Queridos hermanos y amigos que estamos llegando a sus hogares, y esa es una bendición que usted nos está sintonizando en esta linda y hermosa mañana. Nuestros saludos para cada uno de ustedes, nuestros hermanos de la Iglesia Maná del Cielo, como también de otras emisiones, de otras congregaciones que han ampliado a esta transmisión. Es una grande bendición que estamos aquí. Es la transmisión que estamos haciendo para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Hoy tenemos un tiempo de enseñar la bendita palabra de Dios a través de los medios de comunicación, y Dios está acelerando también lo que es su trabajo, su obra. No es porque casualidad está pasando todo esto, que ya no nos podemos reunir en la casa de oración, pero la casa pastoral se está convirtiendo en un templo. Su casa se está convirtiendo en un templo, donde hay reuniones, donde nos estamos reuniendo en la oración, donde siempre ahora hay constantemente oración en nuestros hogares. Eso es una forma que Dios está acelerando su obra dentro de este tiempo que estamos pasando. Así que nos debemos de alegrar, porque la palabra de Dios dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tenemos un tema, un encuentro que debe cambiarnos, un encuentro con Jesús que debe cambiarnos. Abramos la palabra, la santa palabra de Dios, según el Evangelio, según San Juan, capítulo 20, el versículo 21 en adelante. Vamos a hablar de tres personajes. Primer personaje que tuvo un encuentro personal con Jesús fue Tomás. Miramos otro personaje que tuvo encuentro con Jesús, fue el apóstol Pedro. Otro personaje que tuvo encuentro con el Señor fue el apóstol Juan. Y aprendemos también del encuentro que ellos tuvieron con el Señor, y fue un cambio radical totalmente en sus vidas. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, que haya un encuentro personal con el Señor, que haya un cambio radical en nuestras vidas también. Vamos a aprender algo en esta mañana para poder aplicar a nuestras vidas espirituales. Vamos a leer la palabra de Dios como reverencia, la bendita y hermosa palabra de Dios. Voy a invitar ahí en su hogar para que se pusieran de pie, y vamos a leer la porción bíblica que tenemos que hablar en esta mañana. Ya dijimos, San Juan capítulo 20, el versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que Dios añada bendición
a la bendita y hermosa palabra del Señor en esta linda y hermosa mañana. Bueno, en la consideración de la palabra del Señor, los encuentros con Jesús producen cambios radicales. Hay tres personajes que encontramos con Jesús y nos dejaron enseñanzas después de hablar con Él. Los tres personajes que vamos a ver en esta mañana. Primer personaje que vamos a ver es Tomás. Vamos a ver el trasfondo de Tomás, lo que se dice de Tomás, que fue el discípulo del Señor, fue llamado por el Señor. Tomás del arameo significa, o que es Tomás del arameo, toma. Pero también el dídimo. También se dice del gemelo, el mellizo, el incrédulo o el desconocido, el creyente ciego y débil, porque no había entendido directamente la palabra de Dios. Todo esto era una forma que se decía de Tomás, que era el gemelo, el mellizo, el incrédulo, el desconocido, el creyente ciego y débil. Puede ser también esto lo que está pasando también en nuestras vidas. Puede ser de que todo esto lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, y comparamos nuestras vidas, puede ser que también no hay crecimiento, no hay rendición ante su presencia y una vida raquíticamente hablando espiritualmente, que no ha habido así un deseo ferviente para servir al Señor. Puede ser la incredulidad que nos está estorbando. Puede ser que somos desconocidos para todos. Puede ser que somos un creyente ciego y débil. A pesar de lo que estamos, del capítulo 20 que habíamos leído, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos. Bueno, cuando se presentó el Señor, después de la resurrección, se presentó, ellos estaban en un hogar, con las puertas cerradas, y entró el Señor directamente sin abrir las puertas. La transformación del Dios Todopoderoso. Y luego, paz a vosotros. Un saludo fraternal, saludo de amor, de tranquilidad a la familia cristiana. Pero Tomás no estaba allí para recibir las buenas nuevas. El Señor no dijo, bueno, vayan a llamar a Tomás y yo voy a presentar, yo voy a dar las buenas nuevas para cada uno de ustedes de lo que ha pasado después de la resurrección. El Señor no se tomó la molestia para decir, vayan a llamar a Tomás, sino que fue como un anonimato. Es decir, que Tomás no estaba allí con ellos. Del anonimato al centro de la atención. No fue tomado en cuenta en ese momento Tomás, porque dice, no estaba con ellos. Ya dijimos que el Señor no dijo, bueno, vayan a llamar a Tomás. Pero él sabía lo que iba a hacer para restaurar a Tomás, para quitar lo que es la incredulidad que había en él. El Señor Jesucristo no solamente murió por los pecados, no solamente venció la muerte, sino que también venció la incredulidad. La incredulidad que hay en nuestras vidas. Ya está. Ya el Señor venció en la cruz del Calvario.
La incredulidad solamente tenemos que accionar nuestra fe, creer en la promesa divina del Señor Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, Tomás no estaba allí, no estaba con ellos. Pero en el versículo 27 dice, luego dijo Tomás, ahí está ahora, la segunda vez que se presentó el Señor, paz a vosotros. Según el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ahora ahí miramos de lo que es del anonimato al centro de atención. Que lo habían ignorado a Tomás la primera vez, pero ahora que estando dentro del grupo Tomás, ahora él es el centro de atención. Y el Señor le dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es de lo que pasa y de lo que pasó en el tiempo de Jesús con su discípulo Tomás. Ahora es el momento de que era ignorado, ahora ese es el momento de que el Señor empezó a atender la necesidad, problema que había en él. El Señor de la gloria tiene sumo cuidado a su familia, a sus hijos. La enfermedad espiritual que tenía Tomás era la incredulidad, que había cegado su mente, su corazón. Estaba enfermo espiritualmente durante más de 3 años con Jesús, pero no había crecido, no había entendido, no había creído, no había superado. Pero ahora, después de la resurrección, el Señor sanó a este hombre espiritualmente, quitando, arrancando la incredulidad que había en su corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo también en nuestras vidas. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuál es todo lo que nos está pasando? A veces las debilidades y problemas en nuestras vidas. Y Dios ha utilizado medio para hablar directamente a su vida y a mi vida. Y hemos sido restaurados y ahora creemos más, crecemos en la vida espiritual, ahora empezamos a entender mejor, ahora atendemos la voz del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha sanado espiritualmente nuestras debilidades o nuestras enfermedades espirituales. Nos damos cuenta que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, miremos ahora lo que sus intervenciones, es decir, Tomás, sus intervenciones. En el capítulo 11 de San Juan, el versículo 16, habla lo que es la intervención, la primera intervención que encontramos Tomás con Jesús, cuando Lázaro murió físicamente. Jesús había dicho a sus discípulos, porque él no estaba allí en ese mismo lugar, sino que estaba retirado donde estaba el seguidor de Jesús, que era lo que es el Lázaro. Ahora, dice el Señor, bueno, Lázaro está descansando. Y ellos no entendieron la muerte físicamente de Lázaro. Pero el Señor aclaró directamente, Lázaro ha muerto. ¿Y sabe qué es lo que la intervención de Tomás? Tomás dijo, vamos también nosotros a morir con él. O sea, vamos a ir a morir con él, con Lázaro. Es una forma de burla que lo que el Señor había dicho.
también es una ironía que él hizo, es decir, que él dijo ante el Señor Jesucristo, como sarcasmo, rechazando, haciendo una burla de lo que el Señor había dicho. En vez de decir, bueno, qué poder del Dios de la gloria, lo que va a hacer, vamos a ir con Él, que va a hacer el Señor, porque Él es el Dios todopoderoso. Pero lo que la intervención de aquí, de Tomás, dijo, vamos también nosotros a morir con Él. Fue una burla, fue una ironía directamente que expresó Tomás. No había crecido, no había entendido. Estaba tomando las cosas como que fuera así, común corriente, como que estuviera jugando con el Señor. Otra intervención de Tomás, ahí en el capítulo 14, el versículo 15 de San Juan, cuando el Señor dijo que los discípulos ya sabían el camino. Leemos aquí en este versículo rápidamente, en el capítulo 14, el versículo 4, dice la palabra de Dios: el Señor Jesús dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí está la intervención de Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí donde la explicación del Señor. El Señor le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estaba con el Señor y no había conocido totalmente al Señor. Estaba caminando literalmente con Él, pero no estaba caminando espiritualmente con Él. No había entendido el camino. Hay muchos hermanos que se dice ser cristianos, pero no han entendido el camino. No están caminando correctamente con el Señor. Solamente es un decir que es cristiano. Por eso el apóstol Pablo habla a través del apóstol, de decir del siervo del Señor Tito. Conociendo al Señor, dice la palabra del Señor, que siendo rebelde y abominable delante de la presencia del Señor, que conociendo la verdad, pero tristemente no andan en la verdad. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor aquí a través de la intervención de Tomás. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Aquí encontramos entonces la segunda intervención de Tomás. Prácticamente no había entendido. Estaba así como una forma de aventurando con el Señor. De repente voy a conseguir algo. No era una forma que se haya entregado, que se haya entendido como otros discípulos. Es una forma de entretenimiento que como no había entendido la palabra del Señor. Eso puede ser también de lo que está pasando con su vida. Puede ser que eso es lo que está sucediendo, por eso no hay crecimiento gradual. Y ahora la palabra de Dios nos sigue hablando. Miremos la tercera intervención de Tomás, lo que está aquí en el capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Rotundamente había dicho: no creeré. La incredulidad que estaba avanzando, que estaba estorbando su vida. Los discípulos, los consiervos de Tomás, ellos con emoción lo recibieron a Tomás y le dijeron: al Señor lo hemos visto. Con alegría, con emoción, ellos dijeron:
al Señor lo hemos visto. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Fue una respuesta totalmente que estaba despreciando. En vez de recibir, en vez de decir, bueno, ¿qué pasó? Yo quiero también ver al Señor para unir con ustedes a creer y seguir siempre anunciando las buenas nuevas. Sin embargo, él totalmente rechazó. A veces hay predicadores que están allí con emoción, con deseo de anunciando la palabra de Dios para que nuestros hermanos llegaran a entender correctamente la palabra de Dios. Pero a veces no ponemos atención a la palabra, no captamos el mensaje, no percibimos de lo que el Señor está hablando a través del predicador. Eso es de lo que está pasando también, que es pobreza espiritual, para no percibir lo que Dios está hablando. Y allí la tercera intervención de Tomás. Si miramos aquí en la palabra de Dios, ya en el versículo, dice la palabra del Señor en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En el versículo 27, cuando ya la intervención del Señor Jesucristo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y allí, en ese mismo momento, cuando el apóstol Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, fue el encuentro. Cuando se encajó, cuando entró con el Señor, cuando entendió, cuando comprendió que es el Mesías, que es el Dios eterno, humanado, que se humanó y ahora ya fue resucitado y ahora es el Dios todopoderoso. Delante de él delante de Tomás, estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hizo los cielos y la tierra. Si miramos así gramáticamente, en la pronunciación de Tomás cuando dijo Dios mío, Señor mío, eso es un pronombre posesivo. Cuando dice Señor mío, es diferente Señor mío y que Dios mío. Ahora, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Tomás, entendieron en ese tiempo la cultura de que había muchos esclavos. Los esclavos obedecían a sus amos. Los amos pues ordenaban a los esclavos lo que tenían que hacer, y los esclavos eran obedientes, obedecían. Hasta una parábola que nos habla el Señor Jesucristo acerca de los esclavos. Los esclavos se sujetaban siempre lo que los amos decían. Y los esclavos decían siempre, mi amo. O sea, mi amo quiere decir Señor, Señor mío. Y ahora, pues Tomás había entendido que no era esclavo de Cristo totalmente. Era solamente un seguidor nada más, incrédulo. Pero cuando vio que el Señor que el Señor resucitó, ahora dice, Señor mío, ahora quiero ser tu esclavo, ahora quiero ser Señor. Por eso dice, Señor mío, es pronombre posesivo, Señor mío, lo abrazó. Esto yo no voy a dejar
esto voy a tener siempre, es mío, me pertenece. Sí, cuando abrazamos al Señor espiritualmente, cuando tomamos al Dios de la gloria, que esto es mío, que me pertenece, que es un regalo especial que viene de lo alto. Y allí es el encuentro personal. Nos enamoramos con el Señor. Cada día hay más expresión, cada día expresamos al Señor de la gloria a través de la oración. Lloramos ante su presencia, sentimos su gloria. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque somos esclavos del Dios de la gloria. A Dios sea la gloria, no somos esclavos de Satanás, sino que somos esclavos del Cristo de la gloria. De tal manera que el apóstol Pablo también habla acerca de ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nuestro Señor es nuestro amo. El apóstol Pablo hablando también a los amos, aquellos señores que tenían sus esclavos. Y dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahí está la palabra esclavo, siervo. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esa es la bendición de Dios cuando de veras tenemos un encuentro personal. Allí donde Tomás cambió radicalmente su vida espiritual, su vida con el encuentro con el Señor. Señor mío. Cayó de rodillas, lo abrazó al Señor, porque dice: Señor mío. Sí, esa es la bendición del Señor. La segunda parte dice: Dios mío. Ahora, allí es más grande porque no somos dignos, mis queridos hermanos. Tomás no era digno que estuviera así literalmente el que hizo los cielos y la tierra delante de Tomás. Y eso es lo que pasa también en nuestras vidas. Cuando decimos Dios mío, es porque tenemos que obedecer al Señor y al mismo tiempo no somos dignos que decimos al Señor Dios mío. Que caemos de rodillas porque amamos al Señor. Ahora bien, ¿quién no dice hoy en día Señor mío y Dios mío? Solamente un decir, una declaración nada más, pero no hay obediencia. Pero si hay obediencia, entonces sí, usted es un esclavo de Cristo de la gloria, que lo amamos porque es nuestro amo, nuestro Padre celestial. Esa es la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Podríamos decir algunos puntos que podríamos agregar aquí acerca de Tomás. Toda declaración respecto a Cristo puede ser grande, pero solo aquella que se personaliza es la mayor. Señor mío y Dios mío. Si usted está personalizando personalmente, de corazón, y mostrando directamente lo que su actitud, su forma de ser, sus acciones delante de la presencia de Dios, es verdaderamente, se ha sujetado al Cristo de la gloria. Cuando usted dice Señor mío y Dios mío, porque lo está sirviendo, porque está haciendo la voluntad de Él. Pero hay muchos. ¿Quién no dice hoy en día Dios mío, cualquier peligro, Dios mío, Señor mío? Pero solamente, como se dice, de dientes a labios. Solamente así, de decir una declaración simple y común y corriente. Pero si hacemos una declaración directamente con nuestras acciones, y cuando decimos Señor mío y Dios mío, eso es lo que vale, eso es lo que Dios recibe, porque estamos en acción correspondiendo de lo que el Señor
quiere que hagamos delante de su presencia. No es suficiente decir hoy en día, Jesús es Señor de Guatemala. Si cada guatemalteco no dice Señor mío y Dios mío, a veces nos llenamos de alegría porque hay una encuesta de la vez pasada, hace unos años, que se decía que ya pasamos más de 50% de nosotros los guatemaltecos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque tenemos una cantidad de lo que es el cristianismo, lo que es los evangélicos. Y tenemos esa bendición, más de 50%. Ya hemos pasado de 50%, eso se decía hace tal vez unos 15 años atrás. Hoy en día seguramente hemos superado. Y nos podemos llenar de gozo, de alegría, decir, ya somos 60% de netamente cristianismo dentro de nuestra nación. Pero será dentro de todo esto lo que es 60% del cristianismo, de los evangélicos, que Dios ha cambiado nuestras vidas realmente y que podríamos decir Señor mío y Dios mío. Puede ser que solamente es de nombre cristiano. Amado, la declaración que hacemos, eso es una declaración cuando decimos Señor mío, no solamente decir Señor mío y Dios mío nada más, sino que tiene que haber en su acción, tiene que ver en sus pensamientos, tiene que ver en cómo lo está sirviendo al Dios de la gloria, para que Él va a recibir, sí, tú eres mi esclavo, tú eres mi hijo, porque te has sujetado, porque has escuchado mi voz. Amado, esa es la bendición del Dios Todopoderoso. A veces decimos que Guatemala es de Cristo. Si cada guatemalteco no dice Señor mío y Dios mío. Para creer en Cristo Jesús, ya no es necesario esperar ver las heridas y sus manos y pies y su costado. Porque Él dijo, bienaventurados los que vieron y creyeron. Ahí está en la palabra del Señor, en el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es la bendición. Bienaventurado o bienaventurados, hablando así generalmente. Somos 3 veces dichosos, somos afortunados, somos bendecidos, porque no necesitamos ver a Jesucristo que está allí colgado con las heridas, sino que creemos a través de la palabra de Dios. Desde ese momento, Tomás fue el encuentro personal con el Señor. Cambió radicalmente su vida. Entonces el primer personaje aquí que encontramos con Tomás fue en cambio el encuentro personal con el Señor. La lección que entendemos es crecer gradualmente. De ese momento Tomás empezó gradualmente, fue diferente. Ya no sabemos más en las Sagradas Escrituras de todo lo que hizo, del trabajo que realizó Tomás. Pero hay una historia eclesiástica. Hay historias eclesiásticas en el tiempo. Hay un historiador judío que era Eusebio. Habla y cuenta de los discípulos que hicieron, qué pasó, qué trabajo realizaron. Hay una historia. Eusebio habla acerca de esto de Tomás, que todo lo que hizo Tomás trabajó arduamente hasta que terminó su carrera. Fue un mártir del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se entregó totalmente. Desde ese momento ya no fue incrédulo, ya no fue débil, ya no fue un creyente ciego.
En ese momento fue el encuentro personal. Puede ser esto lo que está pasando también en su vida, porque está, que sí, que quiere tener deseo de servir o que no, que por las debilidades, por los problemas, por las enfermedades. Amado, necesita un encuentro personal con el Señor. Cuando hay un encuentro personal, uno está enamorado del Señor. Sinceramente, uno dice, bueno, lo que Dios ha hecho conmigo no se puede cambiar. No se puede cambiar por dinero, no se puede cambiar por trabajo, no se puede cambiar por un negocio, no se puede cambiar por nada. Porque hay un encuentro personal, se ha enamorado porque ha abrazado y dice, Señor mío y Dios mío, usted es un siervo del Señor. Es un esclavo del Rey de la Gloria. Y está creciendo espiritualmente. En vez de bajar, está creciendo porque ha tenido el encuentro. Si no lo ha tenido el encuentro, este es el momento, porque lo estoy explicando la palabra de Dios, para que usted debe tener el encuentro personal con el Señor, abrazando al Dios de la gloria, Señor mío y Dios mío. Así, en esta manera, cambiará su vida, su perspectiva espiritual totalmente diferente para decir, Señor mío y Dios mío. Crecerá gradualmente. La primera lección es crecer espiritualmente con el encuentro con el Señor. Vamos con la segunda parte de nuestra enseñanza, con el personaje, el apóstol Pedro. El encuentro con Pedro. Aquí miramos en el versículo, capítulo 21, el versículo 15 al versículo 19. Habla del Señor, ahora se acerca con Pedro. Después que había restaurado a su siervo Tomás, ahora Pedro tenía una debilidad también. Después que había negado al Señor, cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás que te quiere zarandear como a trigo. Pero he rogado al Padre que tu fe no falte. Vuelto otra vez más, confirma a tus hermanos. Eso es lo que había dicho. El Señor lo había tratado la manera de que era o que tenía que ser un discípulo auténtico, veraz, fuerte, valiente, testificando de la grandeza del Señor. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Dijo, Señor, no importa. Estoy decidido para ir a la cárcel, si es posible, hasta la muerte. Ahí donde fue la declaración del Señor, que Él negaría 3 veces. Aquí miramos entonces la debilidad del apóstol Pedro. Un personaje interesante. Era un personaje interesante, ¿por qué? Era imperativo, sobresaliente. Cada vez que el Señor hacía preguntas a sus discípulos, Él siempre daba la respuesta. Él siempre era activo, era una forma así inquieto para contestar. Por eso decimos era imperativo, es decir, hiperactivo. Miramos a este hombre, pues la respuesta que daba al Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor se acerca, le dice, Pedro, ¿me amas? La primera vez. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? La segunda vez de la respuesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué se acerca el Señor la tercera vez? Y le dice, Pedro, ¿me amas? La tercera vez se entristeció el apóstol Pedro, porque el Señor le preguntó 3 veces, ¿me amas? La respuesta es del apóstol Pedro ahí en el versículo 17 del capítulo 21. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Allá está la palabra, tú sabes todo. Para nada el Señor
le va a escapar nada. No, nada le va a escapar al Señor. Sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahí donde fue quebrantado el apóstol Pedro. Porque él había escondido algo. ¿Qué es lo que había escondido? Era una forma de, no lo hacía con humildad. La primera vez, la segunda vez, le dijeron, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Común y corriente. Solamente nada más superficial la respuesta. Tú sabes que te amo. No había una gratitud, quebrantamiento delante de la presencia de Dios que haya abrazado al Señor Jesucristo. Tú sabes, Señor, que te amo. Sino que fue una expresión simple, común y corriente. Eso puede pasar también en nuestras vidas cuando decimos, yo amo al Señor, pero no mostramos en acción. Solamente un decir que amamos al Señor, pero no se está haciendo la voluntad del Señor. Eso es la restauración que el Señor hizo con el apóstol Pedro. ¿Me amas? ¿Por qué le preguntó la tercera vez? Debía ser más humilde, pensar y asumir su responsabilidad. Primer lugar, que no era humilde para contestar. No fue humilde para contestar. En segundo lugar, no asumió su responsabilidad para decir, bueno, Señor, en realidad, pues sí te amo. Asumiendo la responsabilidad, si de veras ama al Señor, entonces está haciendo la voluntad del Señor. Pero si no está haciendo la voluntad del Señor, es un decir nada más, como hizo Tomás, lo mismo el apóstol Pedro, te amo. Es como una mujer se acerca con su esposo y le dice, ya hace rato que no me has dicho que te amo. ¿Para qué te voy a decir si ya tenemos tantos años, 40, 50 años de que nos hemos unido, nos unimos en el matrimonio? No hay necesidad porque estoy aquí. Ella necesitaba palabras de aliento, palabras de amor, de cariño, de ternura. Pero el esposo fue muy tosco, fue muy así, una forma terriblemente de decir, sí, te amo. Si ya tenemos 40 años de estar aquí juntos. Pero ella necesitaba palabras así como de expresión, de amor, de corazón. Eso es lo que desea el Señor de la gloria con nosotros también. Que debemos de hacer de corazón. Sí, Señor, te amo. Una declaración profundamente que lo amamos porque lo estamos mostrando en acción. Eso es lo que entró totalmente cuando el Señor, cuando se entristeció el apóstol Pedro. Fue el encuentro. Y por eso le dijo, tú lo sabes todo. Porque él había dicho así una forma, simplemente que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ya la tercera vez dijo, agregó allí, tú lo sabes todo. Sí, había algo en mi corazón que yo había escondido, pero ahora voy a sacar. Ahora voy a sacar. Quedó libre y empezó a amar a su Señor. Un hombre que debe responder con humildad. La tercera vez respondió con responsabilidad. La tercera vez fue transformado, cambiado totalmente. Amado, eso es lo que Dios desea en nosotros. Que haya un cambio radical, que sí amamos al Señor. Muchos dicen, lindo del Señor, yo amo a mi Señor. Pero en su acción, en su forma de ser, en su forma de vivir, es totalmente mal. Eso es el cambio que tenemos, el encuentro con el Señor. Miremos rápidamente la tercera parte de nuestra enseñanza de la palabra de Dios con el personaje, el encuentro con Juan.
Miremos aquí en el capítulo 21, el versículo 20 en adelante. Habla acerca del apóstol Juan con el Señor, la relación con el Señor. El encuentro con Juan fue diferente con los dos anteriores. Un personaje interesante. ¿Por qué interesante? Porque miramos de todo lo que él hizo, nos deja lecciones para aprender, que se entregó. ¿Qué es lo que hizo Juan? Dice ahí en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Oiga bien eso. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Qué confianza tenía el apóstol Juan? Que estaba siempre a la par del Señor. Y en la cena, en la santa cena que realizaron, la última cena que realizaron, la rendición del apóstol Juan, directamente la confianza, la intimidad que tenía Juan con el apóstol, con Dios de la gloria, con el Cristo de la gloria. Él se recostaba. Dice la palabra del Señor que se había recostado al lado de él. Es una lección que entendemos en este momento a través de la bendita y hermosa palabra del Señor. La bendición del Todopoderoso, lo que nos dice a través de la palabra. Eso, aquí entendemos rendición del apóstol Juan. Eso es lo que deseamos nosotros, que nos rendamos. Rendición ante la presencia del Señor. Cada uno asume su responsabilidad al seguir a Jesús. Prácticamente ya el apóstol Juan había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y ahora lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Lo que dice la palabra de Dios, dice, volviéndose Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Le seguía. Esa es la idea. Cuando hay un encuentro personal, le seguimos. En las buenas, en las malas. Le seguimos al Señor, le servimos al Señor. Aunque ya no hay, es decir, que está pasando muchas situaciones adversas, situaciones en nuestras vidas. Pero lo servimos, le seguimos al Señor. Ahora es el momento, el encuentro personal con el Señor. El apóstol Juan ya había tenido el encuentro personal con el Señor. Y por eso es que se rendía ante su presencia. Alabado y glorificado sea el nombre glorioso de nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de servir al Señor. Cada uno asume su responsabilidad al seguir a Jesús. Yo no puedo cambiar su mente, su corazón. Yo no puedo cambiar su situación. Solamente Dios y usted, el encuentro con el Señor. Dios no va a obligar que tiene que hacer, sino que es una invitación. ¿Quieres tener el encuentro con el Señor? En esta mañana aprendimos 3 puntos. Primeramente con Tomás, la lección que aprendimos ahí es crecer gradualmente. Desde ese momento dejó ser niñería Tomás y empezó a crecer gradualmente, porque tuvo el encuentro personal con el Señor. El segundo personaje entendimos que también la lección que nos deja debe ser más humilde y asumir a nuestra responsabilidad. Que tenemos que ser humildes en todo. Humildad ante la presencia de Dios. Humildad así en esta manera y nuestra responsabilidad. Supongamos si ustedes me dicen, hermano, ¿está haciendo esto? ¿Ha orado el Señor en esta mañana? Es mi responsabilidad.
Yo puedo decirle a usted, sí, tanto tiempo. Pero si estoy engañando, si no es así, pues está faltando mi responsabilidad. Solo le estoy quedando bien con usted, pero estoy quedando mal con Dios. Es mi responsabilidad, es mi necesidad, es su necesidad de hablar con Dios. Por eso es que hay problemas siempre en los hogares, en trabajos y todo, porque el diablo ha ganado ventaja en nuestras vidas. Pero a través de la oración podemos ver la mano poderosa de Dios. Es su responsabilidad. El apóstol Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo, sin responsabilidad. Hasta la tercera vez se entristeció, entonces tomó su responsabilidad. Usted ha dejado muchas veces su responsabilidad. Ya no ha de Dios para escudriñar la palabra, para la oración, para ver cómo ayudar a su prójimo. Amado, hay mucho que hacer dentro de la oración. Tome su responsabilidad. La tercera parte que vimos, o el tercer personaje que vimos, que él ya había tomado su responsabilidad, había tenido un encuentro personal con el Señor, se había rendido ante la presencia del Señor. Y cuando el apóstol Pedro le dijo, ¿qué de esto? Él no le importó nada las críticas, las murmuraciones, el señalamiento que le hizo su consiervo, porque él amaba al Señor. Cuando esto pasa en nuestras vidas, cuando hemos tomado nuestra responsabilidad de humildad y responsabilidad para servir al Señor, no nos va a calar nada. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo de corazón. Quiere en este momento tener un encuentro con el Señor. Voy a orar por usted, o voy a hacer la oración general. En el nombre del Señor. ¿Quiere aceptar